Hace 3 días escuchábamos en el Evangelio, en el fragmento, en la perícopa del Evangelio, este encuentro de los fariseos con Jesús que le pedían un signo. Y decía Jesús que no se le daría signo a esa generación. Al día siguiente los que no se daban cuenta de quién estaba con ellos eran los propios discípulos, que llevaban solo un pan en la barca y empiezan, a preocuparse. Jesús les dice: salvaos, libraos de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Pero ellos están preocupados de que no tienen panes. Jesús les dice: ¿no os habéis enterado de nada? ¿Cuántos panes sobraron? ¿Por qué está embotado vuestro corazón? Ayer en el Evangelio, en la ciudad de Betsaida, le traían a Jesús a un ciego. Jesús lo sacaba de la aldea y poniendo saliva en los ojos y luego, volviendo a poner sus manos en los ojos, recuperaba la vista en un proceso de sanación. Lo hacía en 2 momentos. Y hoy llegamos a un punto muy importante del Evangelio de San Marcos. Es el momento clave, es el centro, incluso contando las palabras del Evangelio, es el centro del Evangelio, la mitad, donde Jesús tiene un diálogo con sus discípulos, que nos muestra cómo Dios, igual que estamos viendo en el Antiguo Testamento con la historia de Noé y de esta nueva alianza, y de cómo Dios vuelve a recordar que el hombre está hecho a su imagen, y ahora dice que pedirá cuentas del que derrame sangre de su hermano, y que establece una alianza, y cómo va mostrándose, cómo Jesús va mostrándose poco a poco quién es, va revelándose a sus discípulos, va dándose a conocer, poco a poco. Y después de todo esto que los discípulos ya han vivido con Jesús, Él les lanza esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué va descubriendo la gente a través de mis palabras y mis obras? ¿Qué va viendo? Bueno, cada uno dice una cosa, pero se dan cuenta de que es alguien que viene de Dios. Eso ya empieza a verlo la gente. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Hay algo en Jesús, hay algo. Pero claro, Jesús a sus discípulos les ha explicado las cosas aparte, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando empieza con las parábolas? Después Jesús, en la intimidad, profundiza con ellos, les enseña, les explica el sentido, el significado. Y entonces les lanza a ellos otra pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea, traducida al griego es Cristo. Traducida literalmente al español significaría el ungido. El ungido en el pueblo de Israel eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Tú eres el Mesías, el que tenía que venir, el enviado de Dios, el que viene a liberar al pueblo. Tú eres el prometido. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el cumplimiento de las promesas. Tú eres la respuesta de Dios a nuestros anhelos. Tú eres el Mesías. Pero claro, mirad, el pueblo de Israel en esta época esperaba un Mesías, muchos de ellos esperaban un Mesías guerrero que liberara al pueblo del poder de los romanos. Otros esperaban un Mesías que solo fuera un sacerdote que restaurara plenamente el culto del pueblo de Israel. Jesús les dice: no lo contéis a nadie, porque todavía tengo que revelaros más de mí. El principio del Evangelio de San Marcos comenzaba: principio del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Todavía no han llegado ahí. Solamente cuando Jesús muera en la cruz
El centurión proclamará: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Solamente ahí. ¿Por qué no quiere que lo proclamen? Porque no quiere que se confundan. Cuando ya Pedro, en nombre de los apóstoles, ha reconocido que Jesús es el Mesías, entonces Jesús dice, empezó a instruirlos y les habla de la cruz por primera vez. Hace unos días decía, no se dará un signo. El signo que van a ver es un escándalo para los judíos. La cruz es un escándalo para los judíos. Por eso Pedro no puede soportarlo, no solo porque quiera a Jesús. Más adelante, aquí dice ser ejecutado, cuando Jesús habla explícitamente de la cruz, la escritura de los judíos dice, maldito el que cuelga de un madero. No pueden concebir que la forma en que el Mesías viene a salvarlos sea dando la vida. Por eso Jesús tiene que responder a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. No intentes ir por delante de mí. La sección a partir de ahora del Evangelio de San Marcos, los exégetas bíblicos la llaman la sección del camino hacia Jerusalén. Y en este camino hacia la cruz, en este camino hacia la obra de la salvación, en este camino de nuestra vida hacia Dios, nuestro lugar no está delante de Jesús, está detrás de Jesús. El discípulo va detrás del Maestro, no delante. San Ignacio de Loyola tiene una oración preciosa, no sé si es literalmente así, porque yo me la sé por una canción, pero que dice, te seguiré a donde me lleves, sabiamente ignorante, iré donde no sé. Sabiamente ignorante. ¿Qué significa esto? La sabiduría del que se fía solo de Jesús. Señor, mi sabiduría es no saber a dónde voy, pero saber que voy contigo, que voy siguiendo tus pasos, que voy de tu mano, que cargo con mi cruz y te sigo, aunque no entienda nada, aunque no entienda el sentido de esto, aunque me dé miedo. Por la fe te sigo sabiamente ignorante. Y sigue, te seguiré sin adelantarme, sin forzar el paso. El ritmo de tu vida, el ritmo de mi vida, el ritmo de la historia de la humanidad, el ritmo de la Iglesia, lo marca Dios. El modo en que tú estás llamado a ser santo, el modo en que la Iglesia está llamada a evangelizar, lo marca Dios. ¿Y si dejamos a Dios ser Dios? ¿Y si en vez de querer nosotros llevar el control, llevar la batuta, llevar el volante, llevar el cambio de marchas, dejamos que Dios sea Dios y nos ponemos y le decimos, Señor, mándame, guíame, ilumíname, condúceme, corrígeme, párame si me tienes que parar, empújame si me tienes que empujar? ¿Cómo estoy viviendo? Hace pocos días me decía un joven de la parroquia, me he parado a mirar mi vida y me he dado cuenta de que mi vida no se diferencia en nada de la de un ateo, solo en que rezo y voy a misa. Pero en los hechos no se diferencia mi vida en nada de la de un joven ateo. Y me ha dado miedo, porque significa que algo no va bien. ¿En qué se diferencia la vida de un cristiano de la de un ateo? En muchas cosas, ciertamente, pero en una fundamental, en que todo está marcado por la confianza en Dios, en que es Él quien nos conduce, en que nuestra vida está en sus manos. Sabemos que no están las nuestras, están las suyas, y de ahí brota todo lo demás. Pues que no vivamos como ateos en la práctica de nuestra vida, conduciendo, haciendo, deshaciendo, sino que vivamos como hombres de fe,
es decir, como pobres de espíritu, como aquellos que han puesto su confianza solo en el Señor. Que así sea.